Vaya, esto del Fortnite no es tan difícil. ¡Un cofre! ¡Ah, ¡muere, maldita! Oh my gosh, creo que me acabo de matar. Venga, sí podemos lograrlo. Creo que lo estoy logrando. Creo que lo estoy logrando. ¿Puedo entrar en esta construcción? No, no puedo. Morí. No. Creo que por eso hago videos de manualidades y no gameplays. ¡Hola, crafters! Últimamente he estado escuchando mucho sobre Fortnite y me puse a ver si podía jugar y pasó lo que ustedes vieron. Soy muy mala para jugar videojuegos, pero por suerte soy muy buena para hacer manualidades, así que se me ocurrió hacer una caja increíble, explosiva de un cofre de Fortnite para tu novio o para tus amigos o para toda la gente que está obsesionada con Fortnite por el momento. Y si no, después lo puedes adaptar y solamente utilizarlo como un cofre, pero está súper padre. Antes de empezar con el video, recuerda que para no perderte ni un solo tutorial y ni un solo video de Crafting Geek, tienes que suscribirte en el botón rojo que está ahí abajo y activar la campanita. Y también recuerda que tenemos una cita el miércoles a las 5 para nuestros en vivos en Mixer. Y ahora sí, empecemos con el video. Hacer esta caja es súper fácil. Necesitamos cartón corrugado que vamos a convertir en esta pieza. Te dejo la plantilla para que la descargues aquí arriba. Lo que haremos con esto es empezar a marcar sobre cada una de las líneas utilizando una pluma sin tinta o un punzón y ayudándote de la regla para que las líneas queden súper derechas. Y este premarcado va a hacer que sea mucho más fácil armar la caja. Básicamente este es el procedimiento de la caja, súper sencillo. Marca las líneas y luego estas que son como las pestañitas las vamos a pegar utilizando silicón caliente porque es mucho más rápido. Y vamos a ir haciendo la forma. Aquí si te fijas, el primer doblez que va hacia arriba del cofre va hacia adentro. Entonces checa que los dobleces queden en la dirección adecuada. Cuando hayas terminado tendrás un cofre como este, súper bonito, pero todavía no se parece al cofre de Fortnite porque ese es amarillo, entonces lo que haremos es agregar un poco de pintura. Para eso voy a utilizar una esponja y voy a ir manchando poco a poco. No importa si no queda perfecto, esos cofres tampoco son perfectos, va a hacer que se vea único y especial. Ahora que lo tenemos así, lo que haremos es sacarlo, porque vamos a trabajar con cartón normal, de ese como de las cajas de zapatos, que es grueso. Y vamos a hacer las siguientes piezas. Unas piezas rectangulares de este tamaño, esta que es un poco más grande y dos piezas chicas. Lo que haremos con estas piezas es pegar para que nos quede como una cajita que no tiene tapa. Aquí también vamos a seguir utilizando silicón caliente porque hace todo el procedimiento mucho más rápido. Y esta otra pieza debe de quedar adentro, pero debe de poder girar, ¿te fijas? Ahora lo que a mí me pasó es que me quedó demasiado alta, entonces lo que voy a hacer es cortarle este sobrante para que quede exactamente del mismo alto que la cajita. Así. Y en esta pieza lo que haremos es dibujar 3 secciones horizontales del mismo tamaño. Las mías quedaron de 1 centímetro, pero esto puede variar según tu caja. Y ahora a 1 centímetro de la orilla haremos otra línea, pero esta que sea vertical. Y en las intersecciones que nos quedaron vamos a perforar. Lo más sencillo es empezar con una tachuela o algo picudo y después utilizar algo como este punzón para hacer el agujero un poco más grande. Pero cuidado que no queremos que quede un agujero gigantesco. Mira, así quedaron los míos. ¡Ting! Ahora utilizaremos una liga de estas grandes que se utilizan como para cosas de oficina y la vamos a partir por la mitad. Después meteremos una de estas orillas por uno de los agujeritos que hicimos. Yo me estoy ayudando con el punzón, puede ser con un lápiz. Hay que tener cuidado para no perforar la liga y la vamos a pasar por cada uno de los lados para que nos quede así. La jalamos, listo, esto es lo que necesitamos. Hay que hacer lo mismo del otro lado. En la cajita que hicimos haremos una marca a la mitad y a 1 centímetro de la orilla superior y ahí vamos a hacer otra perforación.
Esta sí necesita ser un poco más grande porque vamos a pasar los 2 palitos de la liga. Entonces perfóralo y hazlo grande. Recuerda que esto se hace en ambos lados. Y ahora que ya está perforado, que está perfecto, es el momento adecuado de ahora sí meter las ligas. Lo vamos a acomodar así y vamos a ir metiendo poco a poco. Aquí es con mucha paciencia porque luego tardas o se salen porque se jalan de un lado. Entonces tú hazlo con paciencia. ¡Listo! Nos debe de quedar así. Esto es justo lo que necesitamos. Tenemos ligas en ambos lados y ya están pasadas por la cajita. Como necesitamos pegar las ligas a la caja, lo mejor es utilizar unas pinzas para sostener de un lado, porque si no, esto se va a estar saliendo y créeme, va a ser muy frustrante. Así que utiliza unas pincitas, yo tengo estas que se usan como para sostener papeles. Y voy a pegar del otro lado utilizando igual silicón caliente. Aquí el truco es que está muy caliente, entonces voy a utilizar el punzón para sostener las ligas hasta que ya no se muevan. Necesitamos que queden súper bien adheridas y que no se muevan, si no el mecanismo no va a funcionar. Y pues ya te la sabes, hay que hacer lo mismo del otro lado. También si quieres puedes reforzar arriba para que quede mucho más sostenido. Y ahora que se ve así, mira qué chulo, es que este mecanismo ya está perfecto y listo para usarse. Lo que haremos es probar que sí funciona. Eso es súper fácil, vamos a tomar la parte de adentro y la vamos a ir enrollando unas 8-10 veces, a lo mejor más. Tiene que sentirse tenso y escucharse este sonido. ¡Listo! ¡Funciona perfecto! Ahora lo vamos a meter en el cofre. Yo lo voy a poner aquí en la parte de enfrente, entonces lo voy a acomodar como a la altura. ¿Te fijas? Así que quede como que recto. Y ahí lo voy a pegar utilizando nuestro confiable y mejor amigo en este tutorial, el silicón caliente. Ahora utilizaremos una tirita de cartón, la pondremos en la orilla presionando lo negro y vamos a marcar el contorno de la caja. Vamos a hacer lo mismo del otro lado y esto los vamos a cortar. Estas piezas las vamos a pegar con un poquito, casi nada de silicón en la parte de abajo de nuestra cajita, cuidando que la forma vaya de acuerdo como la dibujamos con la caja. Lo pegamos, acuérdate que es con súper poquito silicón porque queremos poder arrancarlo. Uno a cada lado. Y ahora que ya quedó ahí, lo que vamos a hacer es cerrar con cuidado y vamos a pegar la parte de arriba. Aquí yo estoy probando que sí quede bien y cuando ya estoy segura que sí va a funcionar, ponemos el silicón y ahora sí lo pegamos. ¡Perfecto! Cuando sientas que ya se haya adherido, acuérdate que esto tarda un poquito en enfriarse, lo vamos a despegar con mucho cuidado, ambas piezas, y listo. Necesitamos estos topecitos para que la explosión no se haga cuando la caja está cerrada. Listo, terminamos la caja. Lo que sigue es hacer las decoraciones o los detalles que hacen que se vea especial. Empezaremos con esta herradura utilizando el mismo cartón corrugado, solo que pintado de gris, y este negro para que le dé profundidad y parezca como que se puede meter una llave. También necesitamos velcro, yo voy a utilizar negro para que combine, y este velcro lo vamos a poner en la parte de abajo de la cerradura, justo aquí. Mira, nos debe de quedar así. Llevamos esto a la caja y lo vamos a pegar de la parte donde no está el velcro, ¿te fijas? De aquí arriba. Vamos a pegarlo a la parte de arriba del cofre, que va a ser la tapa. Lo pegamos con mucho silicón, porque si no luego se despega. Y ahora vamos a hacer que esto se cierre. Para cerrar necesitamos girar nuestro mecanismo unas 8 o 10 veces, quizá más, que quede lo suficientemente tenso. Después estas cositas que están arriba, que son como circulares, las empujamos hacia adentro. Jalamos la tapa. Checa que los topecitos verticales que hicimos sí estén sosteniendo la parte negra con la liga. Ahora le pondremos silicón al velcro y lo vamos a cerrar. Así es como aseguramos que la caja quede bien cerrada, pero también que funcione. Y ahora vamos a decorar el resto. Yo le voy a poner las partes de la orilla que también son como de metal. Aquí voy a hacer que este herraje quede como con la forma de la caja, entonces lo voy a pegar de esta manera y también voy a pegar otro abajo. Eso es porque la caja, como está chueca, le va a dar un efecto mejor a que si lo hacemos todo recto. Mira qué chulada. Todavía faltan algunos detalles, los vamos a trabajar. ¡Listo! Así quedó nuestro cofre perfecto de Fortnite.
Ahora es momento de agregar el regalo. Y si tienes un novio gamer, le puedes regalar unos audífonos super padres. Yo también voy a agregar un disco duro porque, no sé, creo que almacenar todas tus memorias es importante. Un mini samurai y chocolates, porque todos amamos los chocolates. Dale me gusta si tú también. Ahora preparamos el mecanismo, le damos vueltas hasta que esté tenso y ponemos el confeti. Atención, el confeti que tienes que usar debe de ser de papel de China y cuadritos muy pequeños porque si no la explosión no se ve tan padre. Cerramos nuestra caja. ¡Y listo! Ya la puedes regalar y esperar una explosión al abrirla. ¿Verdad que se ve increíble? Dime en los comentarios, ¿te gustaría que te regalaran algo así?